Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hoy vamos a viajar hasta Corea del Sur. Se trata de un país que en esta última década podemos decir que está de moda, culturalmente hablando, en todo el mundo, empezando por el Korean Pop o K-Pop, como se le llama, que domina los rankings musicales de medio mundo, o el cine, como por ejemplo Parásitos, ganadora del Oscar a la mejor película hace unos pocos años, y bueno, y tantos éxitos del cine coreano en estas últimas décadas. Y la literatura tampoco se queda atrás. Nosotros vamos a leer a una autora llamada Cho Nam-yo, que nació en Seúl en 1978, estudió sociología en la Universidad de Mujeres EWA, y después de trabajar durante cerca de 10 años para la televisión como guionista de programas de actualidad, dejó su trabajo para dedicarse a la maternidad y por lo tanto empezó a escribir en casa. Sus dos primeras novelas, Cuando escuchas con atención de 2011 y Para Comaneci de 2016, tuvieron bastante buena acogida por parte de la crítica local, pero fue su tercera novela, también publicada en 2016, Kim Ji-young, nacida en 1982, fue un bombazo, bombazo tanto literariamente como en la lista de bestsellers en su país, batiendo récords de venta, pero también fue un bombazo socialmente, ya que la novela cuenta la vida de una mujer común y corriente de la Corea del Sur actual. De hecho, Kim Ji-young es el nombre más común entre las mujeres en ese país. Y cuenta esta historia para denunciar el machismo inherente de la sociedad coreana, cómo las mujeres viven mucho más atrasadas, tienen muchísimas más dificultades para desarrollarse personal y profesionalmente que los hombres. En fin, una denuncia que en Occidente a lo mejor se supone que está un poco más avanzada, pero que en la sociedad coreana todavía es muy necesaria. La novela fue muy controvertida, pero también digamos que lanzó un gran movimiento feminista y digamos que también tuvo una gran influencia legal, ya que permitió o posibilitó que se promulgaran una serie de leyes contra la discriminación a la mujer. Y a estas leyes en Corea del Sur se las conoce como leyes Kim Ji-young, para que tengáis una idea de la importancia que ha tenido la novela en el país. También le abrió las puertas del mercado internacional, fue traducida al inglés, en los Estados Unidos fue finalista del National Book Award, en la categoría de libros traducidos, obviamente, y fue también su primera obra traducida al español, la publicó la editorial Alfaguara en 2019. Poco después de esta novela que le diera tanto éxito, Cho Nam-yo publica este libro de relatos, Lo que sabe la señorita Kim, también un poco siguiendo la estela del libro anterior. Kim es el apellido más común en Corea del Sur, y lo que hace en este libro es que cuenta historias de mujeres, todas apellidadas Kim, en distintas etapas de la vida, desde la infancia hasta la ancianidad, también para denunciar el machismo y la manera en que las mujeres son un poco a veces como ciudadanas de segunda en Corea del Sur. Bien, yo de estas historias elegí, digamos, la historia infantil, que se titula Primer Amor 2020. Entonces ese es el relato de Cho Nam-yo que os voy a leer a continuación. Primer Amor 2020. Seung-min se le declaró el último día de clase de cuarto de primaria. En cuanto Seo Yeon llegó al edificio 401 donde vivía, el niño le bloqueó el paso. ¿Qué quieres? Ven conmigo. Seung-min la llevó al jardincito con flores entre el edificio 401 y el 402. La niña intuía lo que quería decirle. Habían sido amigos durante todo el año. Sus compañeros solían reírse de ellos porque a esa edad las niñas tienden a relacionarse con niñas y los niños solo se juntan con chicos. ¿Sois novios? ¿Te gusta? Seo-yeon restaba importancia a esos comentarios. Seung-min, por su parte, decía que sus amigos eran unos inmaduros, aunque en realidad le afectaban sus comentarios, pero no quería dejar plantada a Seo-yeon negando u ocultando sus sentimientos para eludir sus burlas. Y después de disfrutar de su compañía durante un año entero, había llegado a la conclusión de que debía declararse. Pese a que antes de repartir la agenda la profesora dijo una y otra vez que no miraran las de los otros, la asignación de las clases para el nuevo año académico que aparecía en la primera página corrió por toda el aula como la pólvora. Tanto Seung-min como Seo-yeon irían a quinto A. La niña se alegró y el niño se emocionó al presentir que el destino los unía. En ese momento fue cuando decidió declararse.
Mientras golpeaba el suelo con la punta de la zapatilla, tras toquetearse la mascarilla durante un rato, Seung-min dijo, esto, en clase se preguntan si somos novios o si nos gustamos, ¿no? A mí, pues, me gustas un poco. ¿Un poco? No, quería decir mucho. Ah, ¿quieres ser mi novia? Le preguntó Seung-min al tiempo que, nervioso, se arrancaba algunos padrastros. La niña no contestó. Se limitó a mirarlo fijamente. A Seo-yeon también le gustaba Seung-min, pero no sabía qué era ser novia de alguien. Se preguntaba qué cambiaría en su relación si eran novios, si sin serlo jugaban en el recreo y volvían juntos a casa en cuanto acababan las clases. Mientras se prolongaba el silencio de Seo-yeon, el niño se arrancó el pellejo de una uña más de lo debido. Una gota roja brotó de la diminuta herida y Seo-yeon se asustó. ¿Estás sangrando? Sí, soy un hombre de sangre caliente. La respuesta de Seung-min la hizo reír. Está bien, acepto ser tu novia. ¿De verdad? Te escribo más tarde, ¿te parece? El niño se alejó del jardín de flores con las orejas rojas y la niña salió de allí a paso lento. Se intercambiaron el horario de clases de las academias de apoyo a las que asistían. Como los lunes y los miércoles se solapaban la clase de inglés de Seo-yeon y la de matemáticas de Seung-min, quedaron que saldrían temprano de casa para verse un rato en el parque del barrio. Los jueves dijeron que se llamarían por teléfono mientras Seo-yeon salía de matemáticas y Seung-min iba a clase de redacción. Además, siempre podían enviarse mensajes. Así acordaron pasar las vacaciones de primavera, ya que en 2 semanas empezaba el semestre y podrían verse a diario. Se prometieron volver a casa juntos, igual que habían hecho en cuarto. Eso sí, pactaron mantener su noviazgo en secreto. No querían sufrir por comentarios tontos y fuera de lugar. Todas sus expectativas caducaron en una semana. A finales de febrero, ante el explosivo aumento de contagios por la COVID-19, se retrasó el inicio de las clases y las academias cerraron temporalmente. Los flamantes novios no pudieron verse ni en el colegio ni entre sus clases de refuerzo de inglés y matemáticas. Para colmo, era difícil hablar por teléfono, pues al contrario que Seo-yeon, que podía meterse en su cuarto, la madre de Seung-min no le dejaba cerrar la puerta de su habitación. Le decía que podía hablar por teléfono cuanto quisiera, que no le preguntaría quién estaba al otro lado de la línea y que no se sintiera incómodo, pero cada vez que le sonaba el móvil, ella dejaba lo que estaba haciendo. La aspiradora se silenciaba, el agua dejaba de correr por el fregadero o bajaba el volumen de la radio. A Seung-min le era imposible hablar desde casa. Por eso empezaron a mandarse mensajes. ¿Qué estás haciendo? ¿Ya has comido? Me aburro. Mi madre es muy pesada. Mi hermana no deja de hablar. Estaba viendo la tele, me he levantado tarde. Estaba con un videojuego. Mi madre me está llamando para comer. Me han echado la bronca por usar tanto el móvil. Me cepillo los dientes y vuelvo. En medio de un constante intercambio de mensajes retransmitiendo información sobre la cotidianeidad que estaban viviendo sin poder verse, Seo-yeon fue la primera en escribir. Te echo de menos. Sujetando el móvil con las dos manos, la niña clavó la mirada en la pantalla. Nada. Sin respuesta de su novio. Era imposible que no lo hubiese visto porque estaban escribiéndose. ¿Qué estaba pasando? ¿Se le habría estropeado el teléfono de repente? Seo-yeon desactivó la función de mensajes para reactivarla segundos después por si le había llegado alguno. Nada. Lo último que veía en la lista de enviados y recibidos era el te echo de menos que había escrito ella. Hubiera sido mejor no decirle nada, pensó. Se sentiría presionado. Mientras pulsaba cualquier botón por si podía borrar el mensaje ya enviado, el móvil vibró. Era la respuesta de Seung-min que decía, «Qué bonita eres». A Seo-yeon se le aceleró más el pulso que cuando se le había declarado y se sonrojó. «Le parezco bonita, bonita». Alzó el móvil y empezó a rodar por el suelo de felicidad. De pronto su hermana abrió la puerta de la habitación sin llamar antes. «¿Qué diablos haces? ¿Te has vuelto loca?» «Llama a la puerta antes de entrar, pesada». «Estás loca, ¿no? Mamá dice que vengas a comer. ¿No la has oído?» «No, no la he oído». «¿Tienes COVID?» «Qué bestia eres. No debes hablar del COVID tan a la ligera. Cállate y ven a comer». La hermana de Seo-yeon salió de la habitación y cerró la puerta, así que ella le escribió a su novio que tenía que irse a comer. Un nuevo mensaje le llegó enseguida, pero no era de él. Enviado desde la web, LGU+, ya ha usado todos los SMS y las llamadas gratis, 20.200 de su tarifa. LTE Ring 19. Desanimada, a Seo-yeon le temblaron las piernas. Maldita sea. Era un móvil viejo, uno plegable, un modelo que había salido hacía tiempo, sin acceso a internet ni conexión Wi-Fi.
Hasta segundo de primaria llevaba uno para niños y desde tercero otro que había sido de su hermana. Ese se lo dieron cuando ella se compró un smartphone. Seoyeon rogó a sus padres para que le compraran uno a ella y les hizo toda clase de promesas. Se esforzaría por ser la presidenta del consejo estudiantil del colegio, no volvería a pelearse con su hermana, comería bien. Nada sirvió. Para Seoyeon, ese viejo teléfono era su tesoro, lo único que la conectaba con el mundo mientras no podía salir de casa por la pandemia. Pero ya no le quedaba saldo y no tenía wifi, así que no podía acceder a las aplicaciones de mensajería ni a las redes sociales. En otras palabras, solo podía recibir llamadas y mensajes hasta que el saldo se renovase a primeros de mes. Lo que hubiera dado por tener un smartphone y mandar todos los mensajes que quisiera con una aplicación de mensajería instantánea. Seoyeon se tragó una cucharada de arroz y se tomó la sopa directamente del plato. Su madre, feliz al verla comer tan bien, le puso un rollo de huevo encima del arroz. La niña lo devoró. Sabía mejor que nadie que la mayor preocupación de su madre era la alimentación de su hija pequeña, a la que no le gustaba comer. Por eso, cuando la vio sonreír, Seoyeon le devolvió la sonrisa y le habló con ternura. Mamá, sabes que en marzo paso a quinto, ¿no? Por supuesto, ya eres muy mayor, pero es una lástima que las clases sigan suspendidas. Incluso dicen que quizás se cancele la ceremonia de bienvenida a los estudiantes de secundaria de tu hermana. Qué pena. Y recuerdas que me prometiste que me comprarías un smartphone cuando estuviera en quinto, ¿verdad? La madre de Seoyeon se quedó atónita. Era evidente que no lo recordaba. Entonces la niña volvió a preguntar con discreción, fijándose en el cambio de actitud de su madre. Como no queda casi nada para que comiencen las clases, ¿qué tal si vamos hoy a comprarlo? ¿No ves que lo han suspendido todo por la pandemia? Hasta las clases en el colegio y en la academia. Salir no es prudente. Nos arriesgaríamos yendo a una tienda, dijo la madre tratando de persuadirla y puso otro rollo de huevo encima de su arroz. Pero Seoyeon insistió. ¿Podemos comprarlo por internet? Hagámoslo con calma, no hay prisa, ¿o sí? ¿Qué necesidad hay de que tengas ya un smartphone si para lo que no puedes hacer con tu móvil, es decir, jugar a los videojuegos o ver YouTube, usas el mío? Esperemos a que la pandemia se da un poco. ¿Será que andamos mal de dinero?, se preguntó. El padre de Seoyeon tenía una pequeña agencia de viajes especializada en paquetes turísticos a Japón, pero el negocio atravesaba el peor momento de su historia. Las dificultades que habían empezado con el boicot a Japón por parte de los consumidores coreanos cuando empeoraron las relaciones entre ambos países se agravaron con la pandemia. Seoyeon se enteró al oír por casualidad lo que comentaban sus padres mientras veían las noticias. Para colmo, desde ese fin de semana, su madre tampoco tendría trabajo. Era guía histórico-cultural para niños y su labor consistía en organizar grupos de estudiantes de primaria, llevarlos a museos o a galerías de arte los sábados y domingos e informarles sobre las colecciones que se exhibían. Las visitas que coordinaba eran muy populares tanto entre los niños como entre los padres, así que no había ni un fin de semana que no trabajara. Sin embargo, tuvo que cancelarlas todas por la pandemia. Le pido que me recargue el saldo del móvil, pensó Seoyeon, pero desistió. Durante toda la tarde recibió mensajes de Seung-min preguntándole qué hacía, por qué no le respondía, si estaba ocupada, hasta que el impaciente novio la llamó. Ella, que no se había apartado del móvil ni un instante, contestó antes de que vibrara. Perdona, se me ha acabado el saldo. En marzo ya podré mandar mensajes porque se renueva cada mes. Sería bueno que usaras una app de mensajería instantánea. Tampoco puedes acceder desde el ordenador. Es que mi madre y yo compartimos portátil. Ah. ¿Y tú? ¿Cómo es que me llamas? ¿No me dijiste que no podías porque tu madre te vigilaba? He salido a tirar la basura. Ha vuelto. Tengo que colgar. Seoyeon oyó al otro lado de la línea el sonido de la cerradura electrónica y la llamada se cortó. Ante el silencio del móvil se acurrucó abrazándose las piernas y dejó caer la cabeza sobre las rodillas. Poco a poco la frecuencia de los mensajes disminuyó. No había novedades, la rutina no variaba. Desde marzo la Academia de Inglés de Seoyeon activó un sistema de clases online por Zoom y la de matemáticas le enviaba cuadernos de ejercicios por correo electrónico. Seoyeon pasaba más tiempo con los juegos del móvil de su madre y se peleaba más a menudo con su hermana. Aunque las clases escolares se aplazaron 2 semanas más, las academias privadas a las que iba su hermana reactivaron sus programas de estudios presenciales. La escasez de mascarillas no permitía comprar más de 2 por persona a la semana. Como la hermana de Seoyeon tenía clases a diario, no tuvo otra alternativa que usar las mismas varias tardes. Al tercer día, cuando la mascarilla ya olía a saliva, dijo que no quería ir porque le daba asco ponérsela, pero no había otra opción. Además hacía caso omiso a los consejos de Seoyeon,
quien había visto un vídeo de YouTube para confeccionarse una casera de uso provisional con una servilleta y 2 gomas elásticas. Seung-min también volvió a la academia, aunque sentía envidia de su novia, que seguía con las clases por Zoom. Tengo un montón de deberes. Ayer tuve que quedarme casi 2 horas más en la academia porque no aprobé el examen de matemáticas. Seung-min comenzó a asistir a clases avanzadas en tercero de primaria y ahora que estaba en quinto ya estaba aprendiendo matemáticas y álgebra de primero de secundaria. En la academia todos los alumnos debían superar un examen al terminar la clase y si suspendían tenían que quedarse en el aula hasta obtener una nota superior a la mínima permitida por los profesores. Seung-min contaba que el día que su madre y él fueron a matricularlo, el empleado de administración les advirtió que si empezaba a recibir clases allí, era mejor que no programara otras para ese día, porque nadie podía asegurarle a qué hora saldría. Seo-yeon le mandaba mensajes como qué duro o ánimo para alentarlo, aunque no comprendía por qué tenía que esforzarse tanto. Además no podía evitar compararlo con ella, que iba a una academia de matemáticas desde el segundo semestre de cuarto. Antes de eso resolvía en casa los cuadernos de ejercicios que su madre le compraba en la librería. Era ella la que se encargaba de revisar si lo había hecho bien y de explicarle por qué se había equivocado. El problema fue que llegó un momento en que no entendía los problemas que le explicaba su madre y ésta, ante su confusión, cada vez alzaba más la voz. Entonces la hermana de Seo-yeon le recomendó la educación privada. Mamá, es mejor que la matricules en una academia. Las fracciones no las podrá entender. Seo-yeon iba ya a la academia 2 veces por semana. Allí recibía clases durante 1 hora y resolvía problemas matemáticos del mismo nivel o de un nivel parecido al que se impartía en la escuela. No era mala estudiante. Al final de cada lección, en los exámenes, siempre obtenía más de 90 puntos sobre 100. Y al terminar el segundo semestre de cuarto, su maestra le puso muy bien en todas las pruebas. Para Seo-yeon eso era suficiente, de ahí su desconcierto ante el esfuerzo de su novio. Al mismo tiempo sentía ansiedad. En abril, la Academia de Inglés de Seo-yeon reanudó su programa de estudios presenciales y el día 16 de ese mes reabrió la escuela, aunque a distancia. Lamentaba el final de esas vacaciones prolongadas por fuerza mayor, aunque se alegraba de volver a su vida normal, y al mismo tiempo tenía curiosidad por saber cuánto habrían estudiado sus compañeros durante aquellos meses sin clases, sintiéndose un tanto insegura ante la posibilidad de quedarse rezagada. El miércoles 1 de abril, Seo-yeon se encontró con Seung-min en el parque antes de ir a clase de inglés. Habían pasado un mes sin verse. El niño tenía los ojos risueños, como 2 lunas crecientes sobre la mascarilla que le tapaba media cara, pues al reírse le cerraban los ojos. Seo-yeon se burlaba de él y sacudía la mano con varios dedos levantados cerca de su cara para preguntarle si sabía cuántos eran. Pero lo hacía con cariño, porque por graciosos que le parecieran, aquellos ojos bondadosos le gustaban mucho. Hablaba sin parar, como si quisiera sacar todo lo que llevaba en su interior. De su conducta era posible deducir cómo lo había pasado durante el mes de marzo y su angustia. Al decir que tenía muchas ganas de volver a ver a sus amigas y jugar con ellas, mencionando el nombre de cada una, se emocionó tanto que tuvo que morderse el labio para no llorar. Suerte que llevaba la mascarilla. Su perspicaz novio, como si hubiera leído sus sentimientos, lanzó una risa exagerada para que ella no se abochornara. Le recordó que la falta de clases no había estado tan mal, porque los había librado de deberes y exámenes. Seo-yeon, sabiendo lo que intentaba Seung-min, lo riñó en tono juguetón por inmaduro. «Nos vemos el lunes», exclamó Seo-yeon antes de despedirse, pero Seung-min hizo el gesto de acordarse de algo y dijo que no podrían verse ese día. «Desde este mes tengo clases de ciencia los lunes antes de matemáticas». «Ah, matricúlate tú también allí, estudiaremos juntos». «Tengo que preguntárselo a mi madre». «¿Y puedes cambiar de academia de matemáticas? Ven a la mía. No tienes que matricularte en clases avanzadas. Acaban de abrir un grupo que sigue la guía docente del colegio. Jun-soo, que va a otra academia de cursos intensivos, está asistiendo en paralelo». Aprovechando la falta de clases escolares, en el mercado de la educación privada aparecieron muchos programas de apoyo para atraer estudiantes y a padres. Se crearon diversos cursos para complementar la ausencia de la educación formal y planes de exámenes personalizados que permitían conocer el nivel de cada alumno. Además, surgieron grupos que enseñaban lo mismo que en el colegio, como los que acababan de abrir en la academia de Seung-min, y este ya se había matriculado para estudiar matemáticas de quinto, mientras seguía en las clases avanzadas de matemáticas y álgebra de primer año de secundaria. Por lo que contaba, todos los chicos de esas clases avanzadas asistían también a las normales.
La directora de la academia dijo que en cuanto acabe la pandemia y todo vuelva a la normalidad, la brecha de rendimiento entre los estudiantes será enorme. A los rezagados les costará alcanzar el nivel del resto. Seo-yeon le repitió que se lo preguntaría a su madre. La verdad, no había dejado de ir a la academia de matemáticas para asistir a una nueva u otra mejor. Desde principios de año, el padre de Seo-yeon se había visto obligado a despedir a sus empleados, y en ese instante trabajaba solo, aunque lo único que hacía era cancelar paquetes turísticos y devolver a los clientes el dinero que habían pagado al reservar sus viajes con su agencia. La situación era dura, pero se esforzaba por mantener su negocio a flote. Sabía que el mercado estaba en un momento de transición. No había tanta demanda de viajes grupales, pues la mayoría de los consumidores buscaban itinerarios que les permitieran viajar solos, con su pareja o en familia. Incluso cuando contrataban paquetes para sus padres mayores a destinos sin tanta actividad, como a esos pueblos japoneses famosos por sus aguas termales. Por eso, el padre de Seo-yeon pensaba aprovechar la crisis para desarrollar nuevos productos. Le costaba mantener la agencia porque las ventas habían caído en picado. Por suerte pudo acceder a las ayudas que ofrecía el gobierno al microcomercio y al sector turístico para paliar el impacto de la pandemia, y encima había cogido otro trabajo en un almacén de paquetería. Seo-yeon se enteró del estado de la empresa de su padre a través de su hermana. Cuando su madre le dijo que dejara de ir a clases de matemáticas porque estudiaban demasiados niños en una misma aula, supuso que era por la pandemia, y creyó que al igual que ella, su hermana no iría a la academia de matemáticas ni a la de arte para evitar el contagio. Dio por hecho que la razón por la que su padre volvía tan tarde a casa eran los trabajos extra de la agencia, y no dudó de su madre cuando le dijo que trabajaba como voluntaria en un centro comunitario. Por eso le disgustaba comer lo que su madre había dejado servido por la mañana, porque no podía borrar de su mente la imagen de ella sirviendo comida recién preparada a otros niños. En ningún momento se imaginó que sería un trabajo a tiempo parcial. Como no lo sabía, Seo-yeon le pidió que le comprara un teléfono nuevo, y por eso su hermana la regañó. ¿Cómo has podido pedirle un smartphone cuando no hay dinero ni para nuestros estudios porque el negocio de papá está a punto de quebrar? Seo-yeon rompió en llanto por miedo, por tristeza y porque sentía lástima por sus padres. ¿Crees que podremos seguir yendo a la academia de inglés? Sí, porque he dejado las clases de arte. No intentaré entrar en el Instituto de Bellas Artes. No había hecho nada malo, pero Seo-yeon se sentía culpable, como si una pesada carga la aplastara. Durante varias noches soñó que su familia escapaba de algo. No podía dormir, por eso no tenía fuerzas ni para discutir con su hermana. Su madre, al verlas tan decaídas, dijo que era mejor que se pelearan. Quería desahogarse con Seung-min para que la consolase, pero contarle todo lo que le estaba pasando por mensaje le resultaba imposible. Un día, Seo-yeon se estaba levantando del banco en el que se había sentado para ir a la academia cuando Seung-min le entregó un sobre. ¿Qué es? Un regalo. ¿Puedo abrirlo? Claro. Eran mascarillas, 5 de tamaño mediano. A la niña le temblaron las manos, como si hubiera recibido un anillo de compromiso. ¿Dónde las has conseguido? Las he ahorrado usando una mascarilla durante varios días a escondidas de mi madre. Pese a que la enmudeció un nudo en la garganta, consiguió darle las gracias, eso sí, en un susurro. Los novios cruzaron el parque cogidos de la mano. En cuanto salieron, se soltaron y fueron en direcciones opuestas, hacia donde debía ir cada cual. Esa fue la última conversación decente que mantuvieron. Seung-min siempre estaba ocupado. Los lunes tenía clases de ciencias y los miércoles deberes, exámenes o asignaturas complementarias. Por supuesto, se desvaneció la promesa inicial de encontrarse en los ratos libres. Ya no podían ver ni la cara medio cubierta con mascarilla del otro. Cuando se mandaban mensajes, Seung-min reiteraba una y otra vez que le gustaría que Seo-yeon fuera a la misma academia que él, o que pudiera usar una app de mensajería instantánea, y eso empezaba a incomodarla. Un día, mientras Seo-yeon volvía a casa una hora más tarde de lo habitual de unas clases extra de inglés, se encontró con Seung-min delante de la tienda 24 horas del barrio. Se alegró de verlo, pero percibió una extraña distancia entre los dos. La niña saludó primero levantando la mano, y el niño la imitó. Entonces ella pasó a su lado con una sonrisa en los labios. Tardó bastante en darse cuenta de que Seung-min no debió percatarse, ya que iba con mascarilla. La idea de que podía haber malinterpretado su gesto la inquietó, pero no lo lamentó. Ya no hay nada que hacer, se dijo. Seo-yeon volvió al colegio el 5 de junio, después de que a mediados de mayo se reanudaran las clases presenciales, primero para los estudiantes del último curso de bachillerato y sucesivamente para el resto. Por fin,
El 1 de junio regresaron a las aulas los alumnos de primero de secundaria y de quinto y sexto de primaria, pero iban solo una vez por semana, ya que así lo dispuso el Ministerio de Educación para reducir el número de estudiantes, y a Seo John le tocaba ir los viernes. Los libros, los cuadernos, los subrayadores, los colores, las tijeras, el pegamento, la cinta adhesiva, el papel higiénico, las toallitas húmedas, el desinfectante de manos, hasta las zapatillas que en circunstancias ordinarias hubiera guardado en el casillero, tuvo que meterlos en la mochila. Apenas pudo cerrar la cremallera y por el peso le dolían tanto los hombros que tenía que sujetar las asas de la mochila con las manos mientras caminaba hasta el colegio. En la puerta principal del centro vio una pancarta: «Bienvenidos, os hemos echado de menos». Seo John cruzó el vestíbulo del colegio, donde habían instalado una cámara termográfica para el control de la temperatura corporal. Subió al aula, se quitó los zapatos y se puso las zapatillas para entrar. Ahí estaba la maestra, que hasta ese día solo había visto por la pantalla del ordenador a través de Google Meet. Era raro, como si fuera una famosa de la tele. La saludó y se presentó. «Me alegro de verte, Seo John», dijo la maestra, anotando su temperatura corporal en la libreta y apretando un tubo de gel hidroalcohólico que le cayó en la mano. Los pupitres estaban separados por una distancia de un brazo. Encima de cada uno había mamparas de metacrilato. En una esquina habían pegado una etiqueta con el nombre del alumno o la alumna correspondiente. Seo John se sentó en el que llevaba su nombre y desde ahí miró a su alrededor. No había ni un compañero sin mascarilla, aunque pudo reconocerlos a todos, menos a Ji Yu, que antes de las vacaciones de invierno se había cortado el pelo a la altura de los hombros, pero ya lo tenía largo. Los niños se saludaron sin moverse de sus pupitres, levantando la mano. Mientras estaba sacando el estuche, el cuaderno de ejercicios y el libro de lengua de la mochila, alguien tocó 2 veces la mampara de su pupitre. Primero vio una mochila Nike negra. Era Seung-min, y ese fue todo el saludo que pudieron intercambiarse. Los recreos eran cortos y no podían levantarse de la silla si no era para ir al baño. A la salida de clase debían caminar en fila guardando las distancias hasta la puerta de la calle. 3 metros separaban a los novios. Esa mañana de la tercera semana de clases, la compañera de al lado se detuvo mientras metía los libros en la mochila y puso encima del pupitre todo lo que llevaba dentro. Rebuscó entre sus cosas como si hubiera perdido algo valioso. A ella, desconcertada y con el ceño fruncido, le preguntó Seo John: «¿Qué se te olvida?». La compañera, que estaba a la distancia de un brazo detrás de una mampara y con mascarilla, respondió: «Agua sí que llevo». «¿Cómo? ¿Que llevo agua?». «No, te preguntaba qué se te olvida». «Ah, mi estuche. Creo que me he dejado el estuche». Tras vacilar unos segundos, Seo John sacó un lápiz con goma y se lo ofreció. La otra se quedó mirándolo. Al darse cuenta de sus dudas, Seo John limpió el lápiz con una toallita húmeda, lo agarró con ella por la punta y se lo pasó. «Gracias», dijo su compañera de colegio. El aula era un lugar relativamente seguro. Nadie corría, nadie se hacía daño, nadie se peleaba. Durante el recreo los niños formaban pequeños grupos y hablaban en voz baja. Se reían si alguien daba una respuesta incoherente a la pregunta de la maestra durante las clases. Incluso hacían actividades físicas sencillas, como voleibol con globos o apilar vasos, aunque no podían correr por el patio. Sin embargo, a la salida Seo John sentía asfixia. Nunca había experimentado ese estado, aunque llevase la mascarilla varias horas en la academia o en el supermercado cuando iba de compras con su madre. Por extraño que pareciera, el sofoco la atacaba solo cuando caminaba en fila desde el aula hasta la puerta del colegio. Un día llegaron a casa de Seo John unos paquetes de alimentos con kimchi y verduras como ayuda por la COVID-19 para los niños escolarizados, uno para ella y otro para su hermana. Su madre se alegró de ahorrarse aquella comida. Le hizo mucha ilusión ver que cada caja contenía un saco de arroz de 8 kilos y que esa ayuda gubernamental incluía puntos en una tienda online que podía usar como dinero. Con ellos pensaba comprar fruta. Si bien con el paso de los días empezaron a aburrir del sofrito de raíz de bardana y las tortitas con setas que su madre le servía, se enorgullecía al oírla decir que gracias a sus hijas no faltaba comida en casa. Al acabarse las raíces, su madre empezó a preparar siraegi. Nunca lo había hecho porque la abuela de Seo John se encargaba de cocer los tallos de rábano y enviarlos en raciones para que su madre las congelase y las usara justo en la cantidad necesaria. La casa se llenó de un olor extraño, similar al que emitían las toallas sin secar en temporada de lluvias, el mismo que entraba a menudo por las ventanas. ¿Estarían todos cociendo siraegi del paquete de alimentos? Para escapar del olor, Seo John salió de casa con una cuerda para saltar. Frente a su edificio se topó con Subin,
una compañera de su clase de cuarto. El año anterior habían sido muy amigas, pero tras comenzar el semestre de quinto no tuvieron oportunidad de verse. Subin le contó que desde abril iba a la Academia de Matemáticas de Seungmin y le preguntó: «¿Seguís en la misma clase, no?» «Sí». «Es un chico simpático», dijo Subin con una sonrisa pícara. «¿Tú crees?» «Nos vemos cada día porque vamos a la misma academia de matemáticas y de inglés, y nos escribimos mensajes instantáneos. Ya veo por qué te gusta». «No me gusta». «¿Pero no sois novios?» «¿Qué dices? Estoy harta de esos rumores». Ella y Seung-min habían prometido guardar su noviazgo en secreto. Aún así le remordía la conciencia, pues no tenía que haber negado tan fuerte que le gustaba y que eran novios. En realidad ya no estaba tan segura de si seguían siendo novios. Seo-yeon le escribió un mensaje a Seung-min desde el ascensor. Le preguntó si le había ido bien en la academia. El otro contestó con un simple sí, y la conversación terminó ahí, como siempre, breve. Ese viernes la hora de inglés en el colegio tampoco terminó pronto. Seo-yeon le hizo un gesto a Seung-min para indicarle que quería hablar con él. El pasillo estaba vacío porque, como el horario obligaba a los alumnos a turnarse para asistir, solo estaban allí los niños de su clase. Lo recorrieron juntos y subieron por las escaleras de al lado de la biblioteca. «Rompamos». «Seo-yeon, he querido decírtelo a la cara en vez de por teléfono o por mensaje. Creo que es mejor que terminemos con lo nuestro». Seo-yeon se dispuso a bajar las escaleras, pero Seung-min la cogió por la muñeca. «¿Qué te pasa?» «Se ha acabado el recreo, entremos». Seo-yeon se soltó y bajó por las escaleras deprisa. Seung-min corrió tras ella, llamándola desesperado. «Seo-yeon, espera. Oye, Seo-yeon». La maestra los vio salir del despacho de dirección. Una niña con la mirada tan fría que hacía estremecer, y un niño que la seguía con actitud vacilante, sin saber qué hacer. Ya en el aula advirtió el temblor en los hombros de ese niño a través de la mampara de metacrilato. No era normal ver a un chico de quinto llorando delante de sus compañeros. La maestra intuyó que algo iba mal. En el peor de los casos podía tratarse de una situación de acoso escolar o de algo parecido. ¿Quién será la parte agresora y quién la víctima?, se preguntaba. Al acabar las clases, la maestra llamó a Seo-yeon y a Seung-min. «Sabéis que si no es para ir al baño debéis quedaros en el pupitre, incluso durante la hora de recreo, ¿verdad?» Sin esperar ni 2 segundos, la niña respondió afirmativamente, pero el niño seguía mudo, con la cabeza gacha. De pronto rompió a llorar. Seo-yeon sabía que era sensible, pero jamás imaginó aquel sollozo delante de la maestra. Suspiró. La profesora le preguntó a Seung-min si se encontraba bien, pero él no contestó. Al no obtener respuesta, cambió la pregunta y se la hizo a los dos. «¿Os habéis peleado? ¿Qué pasa aquí?» Como era raro decir que no habían reñido con Seung-min llorando de esa manera, Seo-yeon respondió que sí. «Hemos discutido, pero no es nada. Haremos las paces». «Ya no quieres ser mi novia», gritó de pronto el niño interrumpiéndola. «Oye», Seo-yeon alzó la voz contra su ex con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Me dijo que quería romper. Ni siquiera pudimos vernos por la pandemia y yo no he hecho nada malo». Tan inesperada situación aturdió a la maestra, pero no tardó en recuperar la calma y decir: «Como no sé lo que ha pasado entre vosotros, no puedo hacer comentarios. Lo único que os puedo decir es que ahora la prioridad es respetar las normas de prevención». Los niños no la escuchaban. Seo-yeon retó a su exnovio mirándolo a los ojos. «Como dices, no podemos vernos por la pandemia. Entonces, ¿qué sentido tiene que seamos novios? ¿Qué podemos hacer? No tengo la culpa de eso. Y tú, no quisiste matricularte en la misma academia que yo, ni tienes aplicaciones de mensajería instantánea. Yo también quiero estudiar contigo y hablar por mensajes instantáneos, pero no puede ser. Por eso es mejor que rompamos. Si es tu última palabra, devuélveme las mascarillas que te regalé». «Me das pena». «Está bien, te las devolveré la semana que viene. Y se ha acabado nuestro noviazgo. Nunca dijimos que éramos novios, por tanto tampoco estamos rompiendo. Simple y llanamente esto no ha existido». Seo-yeon se despidió de la maestra con una reverencia y salió corriendo del aula. Lágrimas calientes corrieron por las mejillas de Seung-min empapando su mascarilla. La profesora cogió una nueva del cajón de su escritorio y se la dio. «No soy quien para enseñaros cómo empezar o terminar un noviazgo, pero creo que te has pasado al decirle que te devuelva las mascarillas que le regalaste». Seung-min se quedó sin palabras. «Siento que no haya salido bien. Es por la pandemia», agregó la profesora. «¿Por qué se disculpa?» «No lo sé, pero lo siento». Por la ventana vieron a Seo-yeon de espaldas cruzando la puerta del colegio. Comparada con su pequeño cuerpo, la mochila parecía demasiado grande y pesada.
Seung-min, sorbiéndose los mocos y secándose las lágrimas con las manos, la siguió con la mirada hasta que desapareció entre los edificios. Este es el relato Primer Amor 2020 de Cho Nam-yo. Espero que os haya gustado.